Bien, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el habitus y lo que se va a analizar justamente el capital simbólico. Y al anterior habíamos hablado un poco sobre lo que entiende Pierre Bourdieu sobre el habitus. Bueno, para ello, primeramente vamos a identificar cómo considera Pierre Bourdieu el capital, y él va a decir que se entiende como cualquier tipo de recurso capaz de producir efectos sociales, en cuyo caso es sinónimo de poder. Estas dos líneas hacen un entendimiento de lo que habla en esta primera parte, y para decir que hay un recurso que produce ciertos efectos sociales. Bueno, aquí tenemos que entender que justamente es el capital o los capitales que plantea Bourdieu, que puedan ser pues los que determinan y produzcan ciertos efectos sociales, y que de alguna manera esta va a determinar en algún momento un cierto sinónimo de poder en relación a otro grupo o a otro individuo. Por eso nos dice que no se limita solamente al capital material, es decir, no es un trabajo cosificado en objetos materiales o equivalente a lo que nosotros conocemos como el dinero, sino considera como capital también aquello que pueda valorizarse. ¿Se puede valorizar el reconocimiento? Sí. ¿En qué momento puedo recibir el reconocimiento? Es decir, al culminar un curso me reconocen a través de un título. Ahí está el primer reconocimiento, y ese reconocimiento es un hecho capital. De la misma manera, tengo una biblioteca y es una categoría, categoría que está establecida en lo objetivo, en lo verificable. Entonces también puedo valorizar ello. Pero ¿cómo puedo entender que tener una colección, una biblioteca, tener varios diplomas puedan ser determinantes para valorizar y establecer una cierta sinónimo de poder? Entonces es justamente aquel interjuego, hacer creer al grupo social que esto es mucho más, muy determinante en relación de sujeto a sujeto. Entonces lo que estoy creando es una creencia colectiva. Entonces esto parece muy similar a lo que propone el teorema de William Thomas, en la que nos dice que basta que algo sea considerado como real para que sean reales sus consecuencias. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el interjuego social o en el campo social. Generar o considerar que lo que yo tengo, que está valorizado, es algo importante, y que de alguna manera determina mi superioridad en relación al otro individuo en su inferioridad, y esto genera una creencia colectiva. Por tanto, el capital cultural va a generar un concepto, y nos dice que el capital cultural se va a definir en la reserva de símbolos, imágenes, narrativas, ideas y valores que toda humanidad posee y que materializa en las prácticas y bienes de valor. Las obras artísticas, literarias, la artesanía, los contenidos gráficos y audiovisuales, en otras expresiones creativas, son manifestaciones objetivadas. ¿Qué quiere decir? Que son estructuras ya determinadas. Un símbolo ya está determinado. Lo único que puede establecer al símbolo o a la idea de valor que pueda tener ese símbolo es darle o generarle un argumento mucho más establecido, es decir, generarle un capital que no pueden tenerlo todos. A partir de ello, entonces, ¿dónde se juega ese elemento estructurante? Es decir, ¿dónde hemos generado esa estructura? Lo hemos generado en el elemento histórico, es decir, mi entorno social y cultural ha nacido con esa estructura. Lo único que hacen conmigo es estructurarme mi concepto sociocultural. Así voy a ver mi entorno social, y lo único que hago es jugar y tratar de no ser dominado, sino también tener ciertos rasgos de poder. Por eso se dice que todo eso se manifiesta en el campo, y el campo es el entorno social. Para ello, el capital cultural tiene tres elementos: el estado incorporado, el estado objetivado y el estado institucionalizado. Cuando se habla del estado incorporado, nos habla de las formas o disposiciones duraderas. ¿Cuáles son las disposiciones duraderas? Todo lo que he aprendido e incorporado a mi esquema cognitivo, es decir, un aprendizaje. El estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinarias, etc., de alguna manera son los elementos que hacen y que determinan qué he objetivado en mi persona. Entonces, una biblioteca, una colección, son los elementos objetivados de mi persona. Es decir, si yo tengo una guitarra y si no sé tocarla, entonces no la he incorporado. Y tal vez ese estado objetivado no me sirve. Pero si tengo la guitarra, además que he aprendido a tocarlo, entonces lo he incorporado y lo he objetivado ese elemento.
¿Qué es un Estado institucionalizado? Bueno, obviamente el término institucionalizado ya lo dice todo, y como se define, que es la forma de objetivización muy particular, por tal como se puede ver con el título, es decir, el título cultural confiere un cierto capital cultural que pueda garantizar ciertas propiedades totalmente originales. ¿Qué quiere decir? Las instituciones son las que me dan un cierto elemento a través del título que me permite institucionalizar. El título me está determinando que soy un profesional y ese elemento de profesión lo estoy incorporando. Y el título es lo que las instituciones me dan, ya sea la universidad, un técnico superior, un curso de capacitación, etcétera, pero lo estoy institucionalizando, lo estoy objetivizando y al mismo tiempo lo estoy incorporando. En ese sentido, podemos entender los 4 tipos principales de capital que propone Bourdieu. Por ejemplo, el capital económico, que se refiere al elemento financiero, es decir, cómo reproduzco y produzco el elemento monetario. El capital cultural, los elementos objetivados o subjetivados, es decir, los 3 elementos que habíamos hablado que hace al capital cultural. Me refiero a lo que objetivamos, incorporamos o institucionalizamos, ¿ya? Está ahí incorporado. Y el capital social son las redes de valor o vínculos sociales a la cual yo estoy establecido. A mayor cantidad de red de valor o red social, seguramente me establece una mayor garantía en mi hecho capital social. Y depende mucho si mi red social tiene ciertas características que tal vez otra red de grupo social no las tiene. Puede ser que yo estoy con una red incorporada de políticos, de docentes, con un nivel alto de reconocimiento en relación a otro individuo o otro agente que tal vez no tiene la misma red de relaciones, ¿ya? Ahí viene la diferencia. Estos 3 capitales está incorporado o está establecido o denominado en un capital simbólico. ¿Qué es el capital simbólico? Es el honor, la fama o el reconocimiento de cualquier uno de estos 3 capitales que cada uno de nosotros podemos adquirirlos o heredarlos. Entonces, nos los van a reconocer. ¿Quién nos los va a reconocer? Pues obviamente el campo social, es decir, donde yo voy a jugar ese espacio con muchos individuos. Por eso se dice que estos 3 capitales me generan conflictos y luchas, obviamente. Puedo que no tenga dinero, pero puedo que tenga un capital cultural y capital social, es decir, puedo tener títulos, puedo tener ciertas colecciones, pero no me determina tener un nivel económico estable. Pero interesantemente tengo un capital social que puede valorizarme mi elemento o mi capital social y puede ser una determinante para conseguir un capital económico, ¿ya? Entonces ahí viene ese conflicto de luchas entre agentes o entre individuos. ¿Y dónde vamos a encontrar este conflicto de luchas? En el espacio de juego, es decir, en el espacio del interjuego que se da en la estructura social, a lo que denomina Bourdieu como campos. ¿Qué son los campos y cómo funcionan los campos en este conflicto de luchas? Es decir, cómo la estructura social o entorno social con que yo convivo establezco ciertas estrategias, alianzas, negociaciones para garantizar cualquier este tipo de capital o tal vez los 3 capitales principales y que me pueda determinar un reconocimiento en relación a cualquier otro individuo. Estas estrategias, alianzas, negociaciones que lo que dice Bourdieu o que determina al individuo como agentes son determinantes para posibilitar desarrollar un hábito. ¿Cuál va a ser el hábito? Como habíamos hablado anteriormente, son esos hechos o elementos subjetivos que ya están determinados, estructurados y lo único que yo hago como agente es que este hábitus ya establecido, cómo yo lo voy a jugar, cómo voy a determinar que mi capital sea determinante y pueda establecer un cierto dominio en relación de un sujeto a otro sujeto. Es por eso que se dice que el hábitus no es más que el elemento cultural, obviamente. El elemento cultural no es más que hablar de hábitos. ¿Por qué? Porque en la concepción cultural de cada individuo, al nacer, ya nos define nuestra estructura de valor, nuestra forma de comportamiento. Y estamos estructurados porque de alguna manera los medios comunicativos nos los determina lo que ya no los han dicho, o la propia sociedad. Y nosotros somos estructurantes porque vamos a estructurar a nuestra propia generación, a
a nuestra generación social que deviene detrás de nosotros, las vamos a replicar como nos los están replicando a nosotros. Esos elementos están establecidos o se los conoce como una estructura de valor. Y estos valores, porque la estructura es un valor determinante a través de la cultura, va a establecer el elemento objetivo a la cual el elemento objetivo es lo que yo me presento a través de lo que yo he ido ganando en el tiempo, tanto en lo económico, cultural o lo social, y este elemento objetivo se traduce a lo que el sistema, y el sistema es el mundo global, ese mundo que me dicta o que dicta al mundo cómo debe comportarse, estoy ajustándome en este sistema. Y ese sistema va a permitir legitimarme, ¿no? Es decir, este capital simbólico que voy a generar un valor representativo va a ser legitimado. ¿Quién lo va a legitimar? Lo va a legitimar el sistema. Y el sistema es pues aquellos que han determinado el tipo de estructura social. ¿Quiénes son ese sistema? Pues el sistema económico, son las grandes empresas que definen la economía global, etcétera, o hasta el elemento social o político, y que de alguna manera va a permitir la legitimización a través de ese sistema tener una cierta hegemonía. Es decir, yo como individuo puedo determinar una hegemonía como sujeto en mi entorno social en relación a otros sujetos. ¿Cómo lo determino? Por mi capital económico. Puedo que a través de mi capital cultural puedo generar ciertos recursos económicos, por mis títulos, por ejemplo, por mis redes sociales, y además ese capital económico puedo haberlo adquirido o puedo haberlo heredado, ¿ya? Así funcionan estos 4 tipos principales del capital, y justamente quiero compartir con ustedes un pequeño video, ¿ya? En la cual nos va a ayudar a entender el capital. Es por eso que lo quiero y lo voy a adelantar, y justamente es esta parte para poder comprender mejor. Conjunción de recursos y bienes que las personas poseen. Estos recursos pueden ser tanto materiales, como el dinero que se tiene, e inmateriales, como el grado escolar. De manera específica, existen 3 tipos de capital: el económico, que se refiere a los recursos que se derivan del dinero; el cultural, que son todos aquellos saberes y certificaciones que una persona puede tener por cuenta propia o avalada por instituciones; y el social, que son todos aquellos vínculos que las personas crean entre sí, como por ejemplo el conocer a alguien influyente. Estos 3 tipos de capital pueden crear un cuarto, que es el simbólico, que se refiere al grado en que una persona adquiere el reconocimiento social de alguno de sus capitales. Por ejemplo, un profesor universitario tiene un alto capital cultural, recopilado tanto por él mismo como por los grados académicos que le han sido otorgados. Por ejemplo, el ser especialista en alguna ciencia o tema. Esto le permite formar parte del campo académico o intelectual. A pesar de ello, muchas veces puede no tener un alto capital económico, al menos no como el que tiene un gran empresario, y este, a su vez, puede carecer del volumen del capital cultural que el profesor ostenta. Hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Se ha dicho que todas las personas se encuentran en el espacio social en lugares concretos llamados campos, para lograr objetivos a través de determinadas reglas. Los sujetos logran su lugar en los campos a partir de 2 elementos: su capital económico, que son los recursos monetarios, y el cultural, que son los saberes y certificaciones de estudio que poseen.